Presencia de nuestro Señor, decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, mi Dios, Espíritu Santo, a través de la poderosa intercesión del corazón doloroso inmaculado de María, tu amadísima esposa. Amén. Ven, mi Dios, Espíritu Santo, a través de la poderosa intercesión del corazón doloroso inmaculado de María, tu amadísima esposa. Amén. Ven, mi Dios, Espíritu Santo, a través de la poderosa intercesión del corazón doloroso inmaculado de María, tu amadísima esposa. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a tus inspiraciones para poder gozar de tus divinos consuelos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues hoy vamos a seguir con el tema de los mandamientos y vamos a ir con el primer mandamiento. Vamos a ir siguiendo esta presentación. Nada más permíteme tantito. Listo. A ver. Ahora sí. Y bueno, pues en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 2083, nos dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Mateo capítulo 22, versículo 37. Hermanos, yo les pregunto, ¿en verdad amamos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente? ¿Será que cumplimos el primer mandamiento, que es este y el más importante? Nos está diciendo el Señor: amarás al Señor tu Dios. Amarás. ¿En verdad amamos a Dios? ¿En verdad pensamos con amor, con entrega total, desde la mañana cuando nos levantamos hasta cuando dejamos todas nuestras actividades para irnos a descansar? ¿Le damos gracias a Dios por ese día? Con todo nuestro corazón, en nuestro corazón está Dios antes que cualquier otra persona. ¿Amamos más a Dios antes que a tus padres, antes que a tu esposo, tu esposa, tus hijos, antes que cualquier ser querido? ¿Amas a Dios primero con toda tu alma? Que todo aquello que tienes se lo agradeces a Dios con toda tu alma y con toda tu mente, que todo el día es un continuo pensar en Dios. Cuando uno realmente está enamorado, pensamos en todo el día en ese amado. Entonces, así es como quiere Dios, que tengamos en todo el día un pensamiento, pero no solamente un pensamiento, es un pensamiento y otro, y otro, y otro, a Él, amándolo así, con todo el corazón, con toda el alma y con toda la mente. Así es como Dios quiere, y que lo pongamos a Él en primer lugar, antes que cualquier persona, y por supuesto antes que cualquier cosa. Ahora yo te pregunto, ¿has confesado este pecado cuando te confiesas? ¿He pecado contra el primer mandamiento? ¿No he amado a Dios con todo mi corazón, con toda el alma y con toda mi mente? Yo creo que todos y muy, muy continuamente estamos pecando sobre este mandamiento. Porque si lo cumpliéramos, pues bueno, estaríamos en otra realidad, pero no. Continuamente nos olvidamos que el primero es Dios. El primero en nuestro corazón debe ser Dios, el que llene todo. Que todo nuestro pensamiento en el día, en la tarde, en la noche, todo nuestro respirar, nuestro latir de corazón sea un decirle al Señor: te amo.
Qué bonito sería que al despertarnos le dijéramos, Señor, todos los latidos de mi corazón de este día sean un decirte, te amo. Señor, que cada vez que yo respire sea decirte, Señor, te amo. O simplemente también, Señor, que cada gota de mi sangre que recorre mi cuerpo, cada movimiento de esas células sea decirte un te amo. Y así, cada paso que doy, Señor, que sea un decirte te amo. Cada actividad que yo realice, mover mis manos, mis piernas, el trabajo, el servir, sea, Señor, un te amo. Y así podremos decir que estaremos amando al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Y eso es lo que el Señor nos está invitando. Jesús nos dice, amarás al Señor tu Dios. Él nos está diciendo qué es lo que debemos de hacer. Amarás al Señor tu Dios. Nos está dando un mandamiento y hay que cumplir. En el Catecismo de la Iglesia Católica, en el 2084, dice, adorarás al Señor tu Dios y le servirás. No vayáis en pos de otros dioses. Nosotros adoramos al Señor Dios. ¿En verdad lo adoramos? ¿En verdad creemos que nosotros venimos a este mundo para adorarlo? Esa es nuestra primera misión, adorar a Dios, amar a Dios. ¿Y cómo le vamos a servir? Pues sirviéndole también en nuestros hermanos, en nuestra familia, en el trabajo, comunicando ese amor que Él te da a ti para que tú lo des también a los demás. Y también nos dice, no vayáis en pos de otros dioses, porque somos muy frágiles en cambiar a Dios por dioses tan terrenos, tan vanos, que nunca vamos a poder comparar con el verdadero Dios. Y quizá podemos decirlo hasta en las cosas materiales. La palabra, simplemente la palabra, la Biblia. Muchas veces le damos más importancia a un celular que lo traemos a todos lados con nosotros. En nuestros bolsos, en la mano, a todos lados vamos con el celular. Y así vamos nosotros con la palabra de Dios, con la Biblia. La llevamos a todos lados, la consultamos así como consultamos el celular. Queremos saber algo y consultamos el celular. Queremos saber algo y vamos al celular. Así consultamos la palabra, la Biblia. Ahí estamos, nosotros solitos nos vamos creando otros dioses. Ahora, por ejemplo, otro dios puede ser hasta el gimnasio, tu cuerpo. Tu cuerpo lo haces como si fuera un dios, porque muchas personas lo primero que hacen al levantarse es correr e ir al gimnasio. En vez de correr e ir a alabar a Dios, a adorar a Dios, darle gracias a Dios por ese día que le está permitiendo respirar, por ese día que le está permitiendo poder hablar, moverse, pensar. Quizá el gimnasio no es lo tuyo. Quizá lo tuyo es que pones en primer lugar a algún ser querido, al esposo, al hijo, al hermano, a esa persona que tanto amas y que le das primer lugar. O simplemente cuando llegan visitas a tu casa un domingo y no has ido a misa y tu pretexto es decir, bueno, no voy a misa porque tengo visita en mi casa y los tengo que atender. Ahí estás quitando a Dios su lugar y se lo estás dando a los hombres. ¿Por qué? Porque así creemos que debemos ser y no, muchas veces nos equivocamos, porque el domingo es día del Señor, día para adorar al Señor nuestro Dios. El Señor nos lo pide, adorarás al Señor tu Dios y le servirás. Recuerda que nosotros somos hijos de Dios y que Él nos ha creado
para amarlo, para adorarlo, para servirle. Y muchas veces, como les comento, pues nos hacemos tan fáciles de caer en nuestros propios dioses que creamos. Tenemos que hacer una revisión, hermanos, de cuáles son nuestros dioses, a quién ponemos en primer lugar, a la gente, a los objetos, a mis acciones. Nos tenemos que revisar para ver cuántas veces hemos caído en pecado en este primer mandamiento. En el numeral del Catecismo de la Iglesia Católica 2085 nos dice: la revelación de la vocación y de la verdad del hombre está ligada a la revelación de Dios. El hombre tiene la vocación de hacer manifiesto, subrayan ahí, hacer manifiesto a Dios mediante sus obras humanas, en conformidad con su condición de criatura hecha a imagen y semejanza de Dios. Hacer manifiesto a Dios. ¿Y cómo hacemos manifiesto a Dios? Cuando nosotros reflejamos al que llevamos dentro. Cuando nosotros hablamos en el amor. Cuando nosotros vivimos en ese amor. Les cuento que hace poco, precisamente por eso no pude estar con ustedes, porque estaba en un retiro hace unos días, y un sacerdote nos predicaba, y él en su prédica mencionó más de 10 veces la palabra amor. Después de 10 veces yo dejé de contarla, porque era un constante hablar sobre el amor. ¿Y qué podemos decir cuando una persona habla sobre el amor? Significa que su corazón está lleno de amor. Nuestra boca habla de lo que nuestro corazón está lleno. Si nosotros decimos groserías, si nosotros nos burlamos, si nosotros estamos en continua crítica, ¿estaremos manifestando a Dios mediante nuestras obras? ¿O será que estamos manifestándonos a nosotros mismos? Tenemos que recordar que nosotros somos hechos criatura a imagen y semejanza de Dios. ¿Y cuál es ese fin? Pues que nosotros manifestemos el amor de Dios a nuestros hermanos. Que en verdad podamos ser ese reflejo. Que cuando nos vean digan, wow, sentí paz, sentí ese amor, esa calidez. Sentí que esa mirada era una mirada que penetra el corazón, que sus palabras me dejaban huella. ¿Cómo habrá sido María Santísima, que todo mundo al verla se impresionaba no solamente de su belleza, sino cuando ella hablaba? Como los apóstoles nos dicen María Valtorta, que ellos se anonadaban cuando estaban con ella. María Valtorta, para quien no la conozca, es una revelación que el Señor Jesús se presentó. Ella es italiana y hace tiempo que yo la vengo mencionando, porque la verdad es una revelación muy linda y que les recomiendo mucho. Pero bueno, vamos a seguir continuando con el catecismo de la Iglesia. Y nos dice en el numeral 2086, el primero de los preceptos abarca la fe, la esperanza y la caridad. O sea que el primero de los mandamientos abarca la fe, la esperanza y la caridad. Él es todopoderoso, clemente, infinitamente inclinado a hacer el bien. ¿Quién podría no poner en él todas sus esperanzas? Aquí, en estas virtudes teologales, pues si tenemos fe, si tenemos esperanza, si tenemos caridad, seguramente estaremos reflejando a Dios, al Dios que vive en nosotros, a Dios que nos está hablando, que nos está guiando,
que nos está enseñando, que nos lleva de la mano, que nos cuida, que nos lo ha dado todo. La vida, iniciando con la vida, los alimentos, la ropa. Pero si no tenemos fe, ¿podremos creer que Dios es bueno? Si no tenemos esperanza, ¿podemos creer que Dios cuida de nosotros? Si no tenemos caridad, ¿podemos creer que Dios ha tenido infinita caridad con nosotros? Aún y en los momentos que nosotros creemos que son momentos tristes, de dificultad, ahí también hay caridad del Señor. Vamos a conocer un poquito más sobre esto. La fe. En el Catecismo de la Iglesia Católica 2087 dice: nuestra vida moral tiene su fuente en la fe. Si no tenemos fe, todo se nos desmorona, porque significa que no creemos en Dios, que no le estamos creyendo, que todo lo que nos ha dicho pues no tiene consistencia. Entonces yo los invito a que todos los días pidamos esta virtud, pidamos fe todos los días. Señor, auméntame la fe, auméntame la fe. Así sea que yo esté viviendo o pasando por circunstancias difíciles, por circunstancias que no entiendo. Sé, Señor, que si tú me das fe, yo camino con paz. Nuestro Señor debe para con Dios, nuestro deber para con Dios es creer en Él. Si Dios nos creó, si Dios nos ha dado todo, el cielo, la tierra, los animales, nuestra vida, el alma, ¿cómo no vamos a tener fe? ¿Cómo no vamos a ser agradecidos que Él nos los ha dado todo y busca siempre que creamos en Él? Una de las tristezas que le da es que no le creemos a Dios. Nos falta fe, nos falta fe. Entonces pidámosla para poder dar testimonio de Él. Porque si no tenemos fe, pues no podremos dar ese testimonio de amor. Porque todo está alrededor del amor, todo. Y la fe está alrededor del amor. El primer mandamiento nos pide: alimentémonos y guardemos con prudencia y vigilancia nuestra fe. Diferentes maneras de pecar contra la fe. Veamos cuáles son los pecados en contra de la fe. La duda voluntaria. ¿Qué significa esto, la duda voluntaria? Que puede ser un descuido, o sea, se descuida o se rechaza. Ejemplo: negarse a aceptar un dogma de fe. Por ejemplo, rechazar deliberadamente la doctrina de la Trinidad porque no se quiere creer en ella, aun cuando se ha recibido la enseñanza adecuada. Otro ejemplo: cuestionar la autoridad de la Iglesia sin fundamento. Decidir conscientemente no creer en la autoridad del Papa o de los obispos, aunque se tenga plena conciencia de su papel en la fe católica. Otro ejemplo: negar la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Rechazar esta creencia tras haber sido instruido sobre su importancia central en la fe. Rechazar los mandamientos por comodidad personal. Dudar voluntariamente de que ciertas normas morales sean verdaderas, porque resultan incómodas o difíciles de seguir. ¿Es un descuido o se rechaza? Aquí, por ejemplo, donde dice cuestionar la autoridad de la Iglesia sin fundamento. Decidir conscientemente no creer en la autoridad del Papa o de los obispos, aunque se tenga plena conciencia de su papel en la fe católica. Fíjense, cuando ya no hay una unión con el Papa o con los obispos, pues entonces significa que se rechaza esta fe, se rechaza que creemos que la autoridad, el vicario de Cristo es el Papa. Por ejemplo, les cuento que hace poco, bueno, tengo unos chats
donde envío todos los días el Evangelio y bueno, y otras cositas referente a la Iglesia Católica, ¿verdad? Y en ese mismo chat publicaba un sacerdote también cosas de fe, temas de fe. Y porque Dios lo permitió, me di cuenta que este sacerdote no creía en el Papa. Entonces, a mí me costó entenderlo y no lo podía creer cuando me lo dijeron. Yo decía, no puede ser, ¿cómo que no cree en el Papa? O sea, él rechaza la autoridad del Papa. Él era sacerdote, él estaba ordenado, pero no me ha dicho que en su diócesis pues ya lo habían desligado por lo mismo que él ya no creía en el Papa. Entonces, con dolor en mi corazón, hablé con él, le pregunté que si esto que me estaba enterando era cierto y me dijo que sí, que él pues no estaba en comunión con el Papa. Entonces yo le decía que me dolía mucho porque en verdad pues por lo poco que lo había conocido pues era una buena persona, pero que tristemente ya no podría estar en todos esos chats donde había gente que estaba recibiendo información del Evangelio, de la palabra, etcétera, porque cualquier información que estuviera equivocada o simplemente ya por el simplemente hecho de que no creyera en el Papa, él no significa que comulgaba con nuestras mismas ideas. Entonces lo tuve que dar de baja de ese chat con el dolor de mi corazón. Ya él lo entendió, pero ese rechazo al Papa, y no solamente de él, hay muchos sacerdotes, no muchos, pero sí algunos sacerdotes que rechazan al Papa, que dicen que mil cosas. Entonces, esa es una duda voluntaria, es un rechazo, es un descuido también. O por ejemplo, puede ser negar la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Cuando alguien niegue que Cristo no está en la Eucaristía, pues es un rechazo a la fe, es un rechazo, por supuesto, al primer mandamiento. Y así, estos son ejemplos más o menos de la duda voluntaria. La incredulidad es el menosprecio de la verdad revelada. Se clasifica en herejía, apostasía y cisma. Un ejemplo de herejía: rechazar la virginidad perpetua de María, aún sabiendo que es un dogma definido por la Iglesia. Esa es una herejía. Nadie puede negar la virginidad de nuestra Santísima Madre. Nadie, porque es un dogma. Entonces, esto podría ser una herejía. Otro ejemplo de apostasía: declarar públicamente que ya no se cree en Dios, a pesar de haber recibido los sacramentos. ¿Cuánta gente que ya dice no creer en Dios? Todas estas personas son apóstatas. Ese es un ejemplo de apostasía. Y a pesar de que son bautizadas y que quizá tienen más sacramentos y aún así lo rechazan. Es una apóstata. Ejemplo de cisma. Dice, unirse a un grupo que rechaza la autoridad del Papa, como ocurrió con la Iglesia Ortodoxa tras el cisma de Oriente. Si recuerdan, ya hace tiempo, pues estábamos viendo este cisma, ¿no? Lo estudiamos, donde nos hablaba de la Iglesia Ortodoxa, que ellos pues no creían en la autoridad del Papa en sí. Sí, y no solamente en eso, sino tampoco no creen en muchas verdades que nosotros reconocemos como verdades dentro de la Iglesia Católica, porque el Señor y el Espíritu Santo así ha guiado a la Iglesia. Y bueno, ese es el cisma, es un cisma, el cisma que ocurrió con los ortodoxos. Entonces, este es también un pecado contra el primer mandamiento. Ahora, la esperanza. ¿Qué nos dice la esperanza? ¿Qué es la esperanza? Ahora que estamos iniciando en el camino de Adviento, este es un camino de esperanza. Este caminar de entrar en el vientre de la Santísima Virgen María para volver a nacer nosotros.
porque necesitamos nosotros también entrar en el vientre de nuestra Santísima Madre, obviamente espiritualmente, para volver a renacer llenos y con la vida del Espíritu Santo y con la vida de Dios. Y esto durante este caminar de aquí hasta que nuestro Señor venga otra vez a darnos la alegría de su nacimiento, pues es la esperanza, es aguardar confiadamente la bendición divina. Estamos en un momento precioso de Adviento y es esto, aguardar confiadamente la bendición divina y la bienaventurada visión de Dios. Eso es esperanza. Saber también que en todo momento es Dios quien nos va guiando, es Dios quien nos ilumina, es Dios quien nos guía. Y como hijos de Dios vamos confiados. Vamos caminando con la confianza de que Dios está con nosotros. Y así, en este caminar, pues de la mano de nuestra Santísima Madre, o así como les decía, introduzcamos, digamos, de la Santísima Virgen, Madre Santísima, quiero vivir en este tiempo de Adviento, quiero entrar en tu divino vientre para yo también renacer en ti, volver a nacer, pero nacer como tú has dado luz a tu Hijo Jesucristo, dame luz a mí también, porque todo esto pues ella nos lleva a ese amor divino, ella nos lleva hacia Jesús, ella nos lleva hacia la bendición. Entonces, a través de la Santísima Virgen María, pues vivimos también esta esperanza, la esperanza que vamos confiados de la mano de la Madre Santísima para recibir la bendición de Dios. Y esto es esperanza. Y aquí nos dice, pecados contra la esperanza. ¿Cuáles son? La desesperación y la presunción. Vamos a ver qué significan. Desesperación. Se opone a la bondad. El hombre deja de esperar en Dios su salvación personal. Ejemplo. Una persona que ha cometido pecados graves cree que Dios no puede perdonarla y por lo tanto abandona la confesión y la oración, convencida de que su salvación es imposible. ¿Cuántas personas, porque han pecado continuamente o sus pecados son rojos como escarlata, graves, se separan aún más porque no creen que deban merecer el perdón? No creen que Dios los pueda perdonar, cuando Dios perdona todo. Acuérdense que los únicos pecados que Dios no perdona, son los pecados en contra del Espíritu Santo. El otro ejemplo dice, alguien que enfrenta grandes dificultades como enfermedad o pobreza, pierde la fe en que Dios puede intervenir en su vida y renuncia a buscar su ayuda, sumergiéndose en la desesperanza total. ¿Cuántas personas a través de esa enfermedad que sin duda el Señor permitió de alguna manera, quizá para que se acerque a Él, o esa situación económica por la que pudiera estar pasando, es aún más que se aleja? ¿O cuántas personas han perdido a un ser querido y le reclaman tanto a Dios? ¿Por qué se la llevó? Que se alejan de la vida, del amor de Dios, en su desesperación. Se alejan y ya renuncian al amor de Dios. La otra es, se opone a la justicia. El Señor es fiel a sus promesas y a su misericordia. Él es fiel. Él sí es fiel a sus promesas y a su misericordia. Ejemplo. Una persona injustamente encarcelada pierde toda esperanza de que Dios pueda intervenir o que se haga justicia en su caso. Decide rendirse completamente pensando que nunca habrá una solución ni reparación y abandona la fe en que Dios
puede actuar a través de las personas o los medios para restaurar la justicia. Este tipo de desesperación niega la confianza en la providencia divina, que puede obrar incluso en situaciones de injusticia para traer redención. Muchas personas que han vivido la injusticia y que el tiempo pasa y sienten que no son escuchadas por Dios, pero ustedes creen que cuando uno ora con el corazón, como lo hemos ido estudiando durante este tiempo, que vamos revisando el catecismo de la iglesia, sabemos que Dios escucha las oraciones que nacen de nuestro corazón. Y si Dios es misericordia, si Dios es bondad, si Dios es justicia, Él creen que va a dejar que tu vida no tenga un sentido, que todo lo que tú estás viviendo, a lo mejor Él está esperando el momento justo para que la situación se presente a favor tuyo. Pero hay gente que no puede esperar. Entran en desesperación y pierden la fe. El Señor nos enseña que todos los días, desde que nos levantamos hasta que nos volvemos a acostar, Dios planeó ese momento para nosotros. El Dios nos regala el día a día con nuestra familia, en el trabajo, con los que nos cruzamos, en los elevadores, caminando, con los que vamos a hablar. ¿Tú crees que no tiene el poder para hacer justicia? ¿Para que todo aquello que Él te ha prometido se cumpla? Claro que sí. El Señor lo puede todo. El Señor es Dios, es el único Dios verdadero. Si no, no estaríamos aquí. Entonces, nunca pierdas la fe, nunca pierdas la esperanza. No entres en desesperación, no entres en pensar Dios no me oye, Dios se equivoca. O cuando, por ejemplo, si estás en la iglesia y Dios confía en ti para darte algún cargo, para que ayudes al sacerdote o colabores en cierto lugar, y tú dices, no, es que eso no es para mí. ¿Tú crees que Dios se equivocó? ¿Tú crees que Dios no te necesita? Él puede sustituir a cualquiera, eso sí. Realmente nosotros necesitamos a Dios, pero también necesitamos nosotros poner de nuestra parte. ¿Cómo? Pues confiando que Él lo hará en nosotros, que Él en todo momento, en todas las situaciones de nuestras vidas, va a actuar con justicia, con bondad, con misericordia, con amor. Esperemos en el Señor, esperemos en Él, en todo lo que hagamos y en todo lo que pensemos, porque el Señor está al tanto de cada uno de nuestros movimientos. Otro de los pecados es la presunción. El hombre presume de sus capacidades, espera salvarse sin la ayuda de Dios. Por ejemplo, un estudiante que tiene un examen importante decide no estudiar porque confía únicamente en su inteligencia natural, creyendo que no necesita pedir la ayuda de Dios ni esforzarse. ¿Cuántas veces creemos en nuestras propias fuerzas? ¿Cuántas veces creemos que nosotros podemos hacerlo todo, pero realmente nosotros no podemos hacer nada si no es porque Dios lo permite en nosotros? Entonces, si nosotros creemos que todo es porque lo merecemos o porque yo soy muy capaz, soy inteligente, esa es presunción. Y no hay salvación ahí, porque yo estoy creyendo en mis fuerzas, en mis capacidades. Una persona que enfrenta una tentación grave y presume que puede superarla sola, sin orar, confesarse o buscar los sacramentos, pensando que su fuerza de voluntad será suficiente. ¿Cuántas veces a lo mejor nosotros también hemos caído ahí?
que creemos hacer las cosas por nuestro propio conocimiento, nuestras propias fuerzas, pensando que con nuestra voluntad es suficiente, pero realmente nosotros necesitamos de Dios. Entonces, no caigamos en esa presunción. O cuántas veces las personas así que creen que no necesitan de Dios, están pecando sobre el primer mandamiento. Un empresario que asume grandes riesgos económicos confiando solo en su habilidad para resolver problemas, sin buscar orientación divina o actuar con prudencia. Todo lo que hagamos, todo, preséntaselo primero a Dios. Pregúntale al Señor, Señor, ¿me conviene? Señor, ¿esto es lo que tú quieres para mí? Señor, ¿esto es lo que yo necesito? ¿Esa es tu divina voluntad? Porque ¿cuánta gente actúa sin esta orientación? O simplemente el elegir al compañero de vida. ¿Este es el compañero que tú elegiste para mí? ¿Cuántas veces los matrimonios fracasan porque nunca le voltearon la mirada hacia Dios para preguntarle, Señor, ¿este es la compañera, el compañero que tú elegiste? ¿Esta es la vocación que tú habías pensado desde la eternidad para mí? Por otro lado tenemos, dice, presume de la omnipotencia divina. Espera obtener perdón sin conversión. Una persona que vive en pecado grave y decide no cambiar su vida ni arrepentirse, pensando que Dios, por ser infinitamente misericordioso, la perdonará automáticamente sin necesidad de confesión o conversión. Muchas veces escuchamos a gente que dice, ay no, ¿para qué? ¿Para qué cambio ahorita? Si Dios es bueno, yo cuando me muera, yo voy a ir al cielo, Dios es bueno, Dios es misericordia, Él perdona todo. ¿Por qué me voy a confesar? ¿Por qué voy a ir a la iglesia? ¿Por qué tengo que hablar mis pecados con un sacerdote? No, no, no. Si Dios es bueno, Dios es pura bondad. Sí, Dios es bueno, Dios es bondad, Dios es misericordia, pero Dios también es justicia. En el siguiente ejemplo dice, alguien que no se esfuerza por cumplir los mandamientos porque asume que Dios los salvará. Igual, independientemente de sus acciones, ignorando la necesidad de cooperación con la gracia divina. Y bueno, es casi lo mismo del ejemplo anterior, que Dios lo va a hacer todo, pero no. Nosotros tenemos que poner nuestra parte y en nuestra humildad, en nuestra pequeñez, reconociendo que no somos nada si no es por Dios, pues no obtendremos esa gracia divina si no reconocemos, si no nos humillamos ante Él, si no nos postramos ante su divina presencia. Decirle, Señor, hazlo tú en mí, ven, te necesito. Haz que todo lo que yo haga el día de hoy, pues sea con tu gracia, con tu amor, con tu misericordia, con tu paz. Hazlo tú en mí. Y bueno, creo que sí, este es el último. Y aquí terminamos en esta parte. Entonces, sobre todo a mí me gustaría que nos quedáramos con este versículo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y nos despedimos diciendo, Dios te Gracias. salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.